Escribo estas líneas bajo enorme presión, desesperado. Es probable que parezcan las palabras de un loco. No lo estoy. No lo soy. Soy un náufrago y mi historia va a concluir esta noche, porque entonces estaré muerto, sin víveres, sin agua ni medicamentos. Me es imposible seguir vivo y no soy capaz de seguir soportando esta locura. Voy a saltar por el risco. No deliro. He pasado muchos días en el mar, pero no deliro. Si encuentran estos papeles y leen mi relato, tal vez entonces comprendan alguno de los motivos, aunque no todos, de por qué quiero encontrar la muerte. Todo comenzó en los primeros días de la Gran Guerra, allá por 1914. Infestado de buques enemigos y de bombas submarinas, el Océano Pacífico se había convertido en un campo de batalla. Cuando estalló el conflicto, todos los embarcados quedamos de un bando o del otro. Entonces yo viajaba como primer oficial a bordo del Old Trafford, un mercante de bandera australiana en ruta a Chile. A los 2 días de haber zarpado, nuestro barco fue capturado por una nave de guerra alemana. Pese a todas las cosas que habíamos oído sobre los alemanes, fuimos tratados con respeto y consideración. Gracias a la poca vigilancia de nuestros captores, 5 días después logré escapar solo, en un bote, con agua potable y provisiones suficientes para muchos días. Sin mucha seguridad sobre mi ubicación, pude guiarme por el sol y las estrellas. Según mis cálculos, me encontraba algo al sur del Ecuador. No podía precisar a qué latitud ni a qué longitud. Tampoco podía distinguir islas ni costa alguna cercana. Durante 4 días navegué sin rumbo, bajo un sol ardiente, con la esperanza de hallar algún barco o que las olas me empujasen hacia alguna isla. Sin barcos ni tierra a la vista, de tanto mirar al horizonte, con la piel quemada y el pelo reseco por el agua salada y el sol, aturdido en aquella ondulante e infernal serenidad que tiene el mar, mis nervios comenzaron a fallar. El islote debe de haber emergido la noche del 5.º día. Todo ocurrió mientras dormía. Nunca podré contar cómo, porque mi sueño, a pesar de estar lleno de pesadillas, no se interrumpió. Al despertar, finalmente, descubrí que mi bote estaba varado en un terreno fangoso y negruzco, que me hizo pensar en un derrame de petróleo de algún buque hundido. Mi primera reacción ante el violento cambio de paisaje no fue de sorpresa, fue de repugnancia. A mi alrededor, y hasta donde mirara, se extendía una ondulante superficie de ciénagas. Por kilómetros y kilómetros, ese barro podrido emanaba un gas pestilente que flotaba sobre toda la superficie. El olor me provocaba náuseas. Cuando observé con más detalle la zona, comprobé que se hallaba cubierta de miles de peces y otros organismos, muertos y en avanzado estado de descomposición. De pie en mi embarcación, no podía ver ni oír nada. El sol ardía como una medalla, así que volví a sentarme en el bote encallado. Tras descartar que se tratara de una costa o una isla ya existente, pensé, por muchos indicios, que solo había una explicación para lo sucedido. Una erupción volcánica en las profundidades del océano había traído a la superficie una gran porción del fondo.
Noté que el suelo iba perdiendo blandura a medida que el sol lo secaba. Tan inmensa era la superficie que había emergido debajo de mi embarcación que, por más que abusara mis sentidos, no lograba percibir las vibraciones del mar. Solo un sismo podría haber sacudido la corteza terrestre y sacado al descubierto algo sepultado durante millones de años bajo inmensas profundidades. Me pareció extraño no ver aves marinas en los alrededores. Durante muchas horas permanecí recostado a la sombra de mi bote, aguardando que el sol bajara, reflexionando sobre mi situación. Dormí poco esa noche. Al día siguiente, cuando me levanté, pude notar que el terreno se encontraba lo bastante seco como para intentar una pequeña expedición. Junté provisiones y agua en la mochila y salí en busca de la costa, para hacer señales desde allí a cualquier buque que pasara. Todavía tenía esperanzas de que me rescataran. Hice algunas breves expediciones como esa, sin resultado positivo, sobre todo porque en muchos sitios el suelo no había endurecido completamente y las zonas más pantanosas, con sus disimuladas ciénagas, eran una trampa mortal. Solo a la mañana del tercer día de mi llegada, cuando el suelo estuvo bien seco como para poder caminar sobre él en cualquier dirección, me puse en marcha. Para ubicarme en esa planicie irregular, tomé como referencia a una loma lejana que sobresalía por encima de las demás. Caminé hacia ella hasta caer la noche y acampé sin novedades. Al día siguiente, la atmósfera estaba saturada de un nauseabundo olor a pescado. Comprobé al fijarme de nuevo en la loma que ésta parecía apenas un poco más cercana que la primera vez. Había andado un día entero y, sin embargo, no parecía haberme acercado mucho. Resuelto a encontrar algo concreto, seguí adelante. Un día después, llegué a pie de aquella loma. Al verla contra el sol del atardecer, noté que era mucho mayor de lo que había calculado. El valle que la rodeaba acentuaba más esas dimensiones. Como ya estaba oscuro y me sentía demasiado cansado, decidí dormir allí y emprender el ascenso al otro día. No sé por qué mis sueños fueron tan raros aquella noche. No obstante, antes de que la luna, con sus manchas cenicientas, hubiese subido por el oeste de la planicie, desperté. Estaba bañado en un sudor frío y pegajoso, con el estómago endurecido de terror y decidido a no volver a dormirme. No soportaría la misma pesadilla otra vez. Sacudí la cabeza para despabilarme completamente. Horribles nubes, pobladas de seres alados, persistían más allá de mi sueño, como una repugnante visión de alguna parte de mi cerebro. Bajo el acuoso ojo de la luna llena, sentí que no podía permanecer quieto un minuto más. El aire quieto y tibio que estaba respirando me resultaba intolerable. Comprendí lo imprudente que había sido al caminar todo el día bajo los rayos del sol. Era evidente que, sin ese sol ardiente, me sería más fácil escalar aquel monte. Ya en la cima podría divisar cualquier costa en los alrededores. Volví a cargar mi mochila y empecé a trepar por la rugosa ladera. Cuando llegué a la cima y bajo el resplandor de la luna pude ver lo que había del otro lado, esos temores aumentaron. Vi una hondonada en cuyo fondo brillaba una enorme protuberancia. En las paredes interiores, la piedra formaba cornisas y salientes circulares que servían de apoyo para descender.
Empujado no sé por qué ocurrencia, sin dejar de contemplar aquel desmesurado cráter que ni siquiera la luna alcanzaba a iluminar, inicié el descenso por las rocas. Con gran esfuerzo llegué hasta el punto donde comenzaba la hondonada. De pronto, en medio de ese sitio indefinible, un objeto extraño llamó mi atención. Erguido a unos 200 metros del lugar donde me hallaba, me hirió con su brillo blancuzco, reflejo de los rayos de la luna que ascendía. Al parecer, era solo una roca, pero por su desmesurado tamaño, su forma y su ubicación, tuve la certeza de que no era obra de la naturaleza. A medida que me acercaba, mi pavor fue en aumento. Al observar más atentamente, entendí, sin temor a equivocarme, que aquello era una escultura, tallada según un plan y pulida con esmero, con la finalidad de servir de objeto de admiración. Implicaba conocimientos y hasta un culto. Presuponía entonces la existencia de seres vivos y pensantes. Abandonada desde hacía millones de años en el fondo de un abismo submarino, la roca era testimonio de un dios olvidado, quizá de un ruinoso paraíso perdido. Algo como el rumor de un arroyo se oía a lo lejos. La luna, con su fantasmal resplandor, alumbraba las enormes cornisas que descendían en espiral hasta el lugar donde me encontraba. Allí el suelo no estaba del todo consolidado. La macabra ciénaga latía bajo mis pies. Observé cuidadosamente los alrededores, con inquietud, pero también con curiosidad. Nada sabía de arqueología, pero los signos grabados en la roca atrajeron poderosamente mi atención. Eran variadas formas geométricas caladas profundamente en su superficie. Prismas, cilindros, conos, cubos y poliedros, con sus caras interiores perfectamente pulidas, se agrupaban en bloques irregulares atravesados por 1000 rayas. Por contraposición, algunas formas aparecían esculpidas en alto relieve, con figuras que representaban seres acuáticos, anguilas, pulpos, crustáceos y moluscos. Una de estas figuras me recordó a uno de los raros moluscos que había encontrado al principio en estado de putrefacción. Jamás había visto algo parecido, en ningún libro, en ninguna cultura. Eran signos extraños, tallados en piedra, en alto y bajo relieve, eran tridimensionales. Me pregunté qué pueblo podría haberse comunicado mediante un sistema de signos tridimensionales. Entonces descubrí un detalle que, por estar demasiado cerca, no lo había notado antes. Todo el conjunto estaba formado por grotescos personajes no humanos que deambulaban y luchaban entre ellos como peces, tal vez adorando a alguna criatura submarina. Pensé que serían dioses semi-humanos, nacidos de la fantasiosa imaginación de alguna tribu de pescadores o navegantes primitivos, que hubiesen vivido en un pasado tan lejano como desconocido. Asustado por el imprevisto giro de mis reflexiones, dirigí la mirada al suelo. Entonces, súbitamente, los vi. Estaba de pie sobre ellos, de pie sobre la delgada capa acuosa que parecía envolverlos. No era una ciénaga, como había pensado al principio, sino algo vivo. Miles de ellos permanecían sumergidos en aquella masa gelatinosa y tibia. Parecían dormir entrelazados, apenas perturbados
por leves espasmos de sus escamosos tentáculos. Retrocedí. Eran inmensos y de aspecto vagamente humano. Sus ojos agigantados y sus extremidades, más parecidas a aletas que manos o pies, me provocaron náuseas. Comprendí que me hallaba sobre un inmenso desovadero cuando percibí el repulsivo latido bajo mis pies. Luego de un leve movimiento que anunciaba su ascenso a la superficie, uno de estos seres extendió sus desmesuradas alas. Comenzaba a despertar. Un minuto después, rasgó parte de la membrana que lo envolvía y, con un chapoteo de sus alas, saltó hacia la estatua como un monstruo fabuloso y la abrazó con un chillido que me sonó perverso. En ese instante perdí la razón. No recuerdo mi enloquecido ascenso por la ladera ni mi desesperado regreso al bote encallado. Creo que grité con frenesí mientras corría, que me reí como un loco cuando no pude gritar más. Quizá no llegaron a descubrirme, o esa feroz tormenta que se desató inmediatamente después de mi huida les hizo perder el rastro. Tal vez los horrendos embriones estén todavía arrastrándose y agitándose en su lecho cenagoso, o enroscados a la escultura de su dios de piedra, tallándola y esculpiéndola con sus uñas. Seguramente los truenos los sacaron de su repugnante letargo. De todos modos, sé que nadie va a rescatarme. Nadie tomará en serio mi relato, no hasta que encuentren esta porción del fondo submarino emergida en medio del Pacífico. Entonces ya será demasiado tarde. Cuando ellos salgan, se hará realidad la antigua leyenda de Dagón, el dios pez. El final se aproxima. Detrás de las nubes se oye un alboroto alado, como si un enjambre de pegajosos cuerpos se aproximara. No dejaré que me atrapen vivo. Oh, Dios.